Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este miércoles de la quinta semana de Pascua. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 1 al 6. En aquellos días unos que bajaban de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. La iglesia los proveyó para el viaje. Atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándolos mucho con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia y los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe intervinieron diciendo: hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Salmo 121. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. En muchas partes del mundo actual, el cristiano se ha convertido en una figura casi que excepcional y quizás hasta rara. Incluso en países tradicionalmente católicos, como el nuestro por ejemplo, los creyentes se encuentran inmersos en un materialismo y un secularismo que amenazan con destruir la vida del espíritu. Abandonados a nuestra suerte nos perdemos, intimidados por las fuerzas que aparecen cada vez más grandes e imperiosas. Sin embargo, la situación de la iglesia primitiva no era diferente. Aún así, los primeros cristianos, siguiendo a un grupo de pescadores de Galilea, sin poder sobre las cosas mundanas, pero llenos del Espíritu Santo y de su poder, vinieron, vieron y conquistaron el imperio romano sin imponerse ni constreñir a nadie, solo con la libertad del Espíritu que sopla donde quiere y como quiere, y con el don de la paz que recibieron de Jesús resucitado. Confiando únicamente en sus propios medios, no podían hacer nada, pero unidos a Cristo como ramas a la vid, produjeron abundante fruto, porque sin Cristo no se puede hacer nada, pues no hay otro por el que nos venga la salvación y el perdón de los pecados, sino por Jesús. Todo creyente está llamado a hacer lo mismo, a estar dispuesto a ser podado por el viñador, es decir, por el Padre. En otras palabras, para dar fruto debemos estar dispuestos a sufrir, por ejemplo, yendo en contra de las tendencias predominantes, respetando nuestros principios cristianos en los negocios, siendo fieles en el matrimonio y soportando cualquier tipo de discriminación derivada de profesar públicamente nuestra fe. Tal sufrimiento purifica el corazón del creyente y fortalece la vida de Cristo en nuestro interior. Jesús en el Evangelio, como vemos, utiliza una metáfora agrícola, la poda, para destacar un punto importante. Dios nuestro Padre desea que demos mucho fruto. Por eso nos ayuda podándonos y purificándonos mediante su palabra, pues sabemos que una planta cuando se poda se vigoriza y fortalece y da frutos renovados. Esto nos recuerda que es la palabra la que ejerce ese poder de podar y por eso debemos permitir continuamente que Dios hable a nuestros corazones,
que renueve nuestras vidas, iluminando aquellas áreas áridas y sin redimir, todas esas resistencias del amor que nos obstaculizan y limitan el bien y la belleza de lo que somos capaces. Dios realiza todo esto principalmente a través de su palabra. Cada vez que oramos y meditamos en el Evangelio, cada vez que nos permitimos ser interpelados, que permitimos que Dios obre en nuestros corazones, y mientras que por un lado Dios ilumina y purifica, por otro nos pide que permanezcamos unidos a Él, morando en Él y permitiendo que sus palabras permanezcan en nosotros. Es esta profunda sinergia la que permitirá que el sueño de Dios se haga realidad en nosotros, es decir, la salvación, y convertirnos en sus verdaderos discípulos y dar mucho fruto. Profundicemos un poco más en el Evangelio. Los capítulos 15 al 17 del Evangelio de Juan nos presentan varias enseñanzas de Jesús que el evangelista reúne y coloca aquí en el contexto amistoso y fraterno del último encuentro de Jesús con sus discípulos, en este discurso de despedida o testamento de amor. Juan 15, 1, 17, reflexiones sobre la parábola de la vid. Juan 15, 18 al 16, consejos sobre cómo comportarse si somos perseguidos. Juan 16, 4b al 15, la promesa sobre la venida del Espíritu Santo. Juan 16, 16, 33, reflexiones sobre la despedida y el regreso de Jesús. Juan 17, 1 al 26, el testamento de Jesús en forma de oración. Los evangelios de hoy y mañana presentan partes de las reflexiones de Jesús sobre la parábola de la vid. Para comprender plenamente el significado completo de esta parábola, es importante estudiar cuidadosamente las palabras utilizadas por Jesús. También es importante observar detenidamente una vid o cualquier planta para ver cómo crece, cómo se produce la conexión entre el tronco y las ramas y cómo nace el fruto del tronco y las ramas. Jesús presenta la comparación de la vid. En el Antiguo Testamento, la imagen de la vid indicaba al pueblo de Israel, Isaías 5, 1, 2. El pueblo era como una vid que Dios plantó con gran ternura en las colinas de Palestina, Salmo 80, 9 al 12. Pero la vid no corresponde a lo que Dios esperaba. En lugar de buenas uvas, produce frutos verdes que no sirven para nada, Isaías 5, 3, 4. Jesús es la vid nueva, la vid verdadera. En una sola frase nos da la comparación. Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la quita, y toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. La poda es dolorosa, lo sabemos, pero necesaria. Purifica la vid para que crezca y dé más fruto. Jesús explica y aplica la parábola. Los discípulos ya son puros, ya han sido podados por la palabra que oyeron de Jesús. Hasta el día de hoy, Dios nos poda a través de su palabra, que nos llega de la Biblia y de muchas otras fuentes. Jesús amplía la parábola y dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. No son dos cosas distintas, por un lado la vid, por el otro las ramas. No, la vid no existe sin las ramas. Somos parte de Jesús. Jesús lo es todo. Para que una rama dé fruto, debe estar unida a la vid. Solo así puede recibir la savia. Sin mí no pueden hacer nada. La rama que no da fruto es cortada, se seca y está lista para ser quemada. No sirve para nada, ni siquiera como leña. Permanezcan en el amor. Nuestro modelo es el que Jesús mismo vivía en su relación con el Padre. Él dice: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Él insiste en que debemos permanecer en Él y que sus palabras deben permanecer en nosotros. Y llega incluso a decir: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Porque lo que el Padre más desea es que nos convirtamos en discípulos de Jesús y por lo tanto produzcamos mucho fruto. Nos preguntamos: ¿cuáles fueron las podas o momentos difíciles en mi vida que me ayudaron a crecer? ¿Cuáles fueron las podas o momentos difíciles que tuvimos en nuestra comunidad y que nos ayudaron a crecer? Lo que mantiene a la planta unida y viva, capaz de dar fruto, es la savia que corre a través de ella. ¿Cuál es la savia vital que fluye por nuestra comunidad, por mi vida personal y la mantiene viva, capaz de dar fruto? Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a estar siempre unidos, injertos en el tronco que es Jesús, y que nos dejemos podar por la palabra de vida que nos anuncia, para que lleguemos a dar frutos abundantes de conversión. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.